Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable y Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10, y la palabra del Señor dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión le envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nuestro devocional se titula El centurión creyente. Qué interesante debe ser todo personaje que el Salvador aprobó. Él, que será el juez de cada uno de nosotros, nos ha mostrado de antemano qué tipo de personas aprueba. Este centurión fue muy elogiado por el Redentor que escudriña el corazón. Sin embargo, no deberíamos haber esperado encontrar piedad en un centurión, porque en primer lugar era un soldado, y la vida guerrera es un gran estorbo para el alma. En segundo lugar, era un hombre en autoridad, y la autoridad, lo sabemos, es una tentación para enorgullecerse. Lo colocaron sobre 100 soldados, que eran ellos mismos hombres de cierta consideración, de modo que este centurión era quizás igual en importancia a un general de nuestros ejércitos. En tercer lugar, era gentil, y por lo tanto un pagano de nacimiento. Había sido enviado por los romanos que habían conquistado a los judíos para residir en Canaán. Allí debe haber escuchado el Antiguo Testamento y conocido el verdadero Dios y creído en la promesa del Salvador. El informe de los milagros de nuestro Señor le había llegado y lo había convencido de que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque era un soldado, un hombre de rango y un gentil, era un verdadero creyente. Ahora examinemos el carácter de aquel que fue elogiado tan altamente por el Señor. Observa su compasión. Estaba profundamente interesado en la enfermedad de su pobre sirviente, porque este sirviente era muy querido por él. La verdadera religión une los corazones de amos y siervos y los hace hermanos, amados en el Señor. Obsérvese también su amor al pueblo de Dios. Amaba a los judíos porque eran el pueblo peculiar de Dios y no los amó solo de palabras, sino de hecho y en verdad, porque les había edificado una sinagoga. Así había demostrado su amor por sus acciones. Obsérvese también su humildad. Lejos de envanecerse con la presunción de su propio mérito por haber construido una sinagoga, se consideró indigno de venir al Salvador o de recibirlo bajo su techo. Mateo en su Evangelio dice que el centurión vino a Jesús, pero es común decir que las personas hacen las cosas por sí mismas cuando la hacen por medio de otra. Lucas da un relato más extenso de la circunstancia y menciona que algunos ancianos de los judíos fueron enviados por el centurión. Su conducta respetuosa era tanto más notable cuanto que Jesús era pobre y despreciado. Para los ojos de este ilustre soldado, el humilde nazareno era el más grande de los hombres que jamás haya existido en la tierra. Siendo gentil, pensó que era menos aceptable para Cristo que los judíos, que eran descendientes del amado Abraham, el amigo de Dios. Pero en esto se equivocó, porque Cristo no hace acepción de personas, y siempre amó a los hijos de Abraham en espíritu más que a sus hijos en la carne. Este gentil se parecía al Padre de los fieles y era su hijo en espíritu. Por último, consideremos su fe. Fue en la fe que se pareció a Abraham. Tenía tal fe que creía que si Jesús pronunciara la palabra, todas las criaturas debían obedecer, así como sus propios soldados y sirvientes le obedecían a él. Pensó que el poder de Cristo era igual al de Dios, quien dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Tampoco se equivocó, porque todas las cosas fueron creadas por Jesucristo y son sustentadas por la palabra de su poder. Esta fe fue sumamente agradable al Salvador. Jesús ama la fe, la planta en el corazón como raíz de toda otra gracia.
Mira cómo recompensó la fe del centurión, sanó a su siervo. ¿Qué paz disfrutaríamos en todas nuestras dificultades sintiéramos que Jesús es capaz de librarnos? Cuando nuestros queridos amigos están enfermos, creamos que solo Él puede hablar la palabra y ellos estarán bien. Cualquiera que sea la ansiedad que oprime nuestros corazones, llevémosla a Él, extendémosla delante de Él y confiemos en que Él hará lo que sea mejor para nosotros. Si actuamos así, experimentaremos tales misericordias que nos inundarán de gratitud. Jesús declaró que nunca había encontrado una fe tan grande en Israel como la que había encontrado en este gentil. Luego aprovechó la ocasión para declarar una verdad muy agradable y terrible a la vez. Está registrada en Mateo, capítulo 8, versículos 11 y 12. Muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por los hijos del reino, Jesús se refería a los judíos. Oyeron los dichos de Cristo y no los hicieron, pero muchos en tierras lejanas los escucharían y los harían. En nuestros días, el Evangelio se ha predicado en el norte y en el sur, en el este y el oeste, y ya algunos en todas partes han creído. Quiera Dios que ninguno de nosotros sea arrojado con los judíos incrédulos a las tinieblas afuera.